Y luego de varios años de abandono, el edificio que fue de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, estará destinado a actividades educativas manejadas por la Secretaría de Educación Superior. Ecuador dejó de pertenecer a la UNASUR desde 2019. La inmensa edificación que se levantó en la mitad del mundo al norte de Quito con 20.000 metros cuadrados de construcción y a un costo superior a los 43 millones de dólares, será ahora un centro múltiple de institutos de educación superior. Un edificio que en su momento recibió a los mandatarios de la decadente Organización de Países Alineados con el llamado socialismo del siglo XXI, la UNASUR. Aquí también se levantó la polémica estatua del extinto mandatario argentino Néstor Kirchner, señalado en su país por amasar fortunas producto de la corrupción. Este pasado hizo que Ecuador y en el gobierno de Lenín Moreno dé un primer paso de distancia. Pese al rechazo de los países alineados a esta tendencia, se retiró la imagen de Kirchner y en el 2019 se denunció el tratado constitutivo de la UNASUR. 5 años más tarde, el gobierno de Noboa elabora su mensaje a través de la asesora presidencial Diana Jácome en una polémica intervención, esta vez alejada de los postulados del socialismo y de la revolución ciudadana. Y este es el fin del último símbolo de los denominados exmandatarios del socialismo del siglo XXI. Terminamos con una estructura que no sirvió para nada más que para la alabanza de ciertos líderes. El dominio de este edificio estaba a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y pasará a manos de la CENESID para impulsar ofertas académicas y un conservatorio de música. Un error jurídico en el decreto ejecutivo de designación del nuevo comandante de policía, el general Víctor Hugo Zárate, en reemplazo de César Zapata, podría desatar una crisis institucional entre los altos oficiales. Noboa designó a Zárate, pero dispone la subordinación de oficiales con mayor antigüedad. El decreto de designación del nuevo comandante de la policía, Víctor Hugo Zárate, se firmó el pasado jueves, pero nuevamente desde la asesoría jurídica de Carondelet se decantan errores. Tras reemplazar a César Zapata, Noboa dispone en su artículo 3 del decreto que los servidores policiales en el grado de generales de mayor antigüedad del designado comandante continuarán en el ejercicio de sus funciones. Y esto supone, en otras palabras, que generales incluso con mayor jerarquía que el flamante comandante estén subordinados a él. Un error que puede generar malestar en las filas policiales, dice el constitucionalista José Chalco. No se puede establecer en el decreto de que quienes mantengan una antigüedad puedan ser inferiores en la jerarquía respecto del mando. La Policía Nacional hoy se encuentra en un conflicto respecto del mando y las jerarquías al interior, porque aquello viola los principios establecidos en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Se altera así los principios de subordinación y antigüedad de la fuerza, si bien antes esto estaba expresamente previsto en la ley. No es menos cierto que sin esa norma hay un principio de jerarquías que se deberá respetar. El presidente se complica jurídicamente de una manera innecesaria, porque esa ausencia de tener tino en la redacción jurídica a lo que lleva es precisamente una debilitación orgánica e institucional de la policía. Noboa tiene así la única opción de reformar su mismo decreto, salvo que quiera ignorar el evidente malestar policial que este nuevo error jurídico podría acarrear. Luisa González y Diego Borja son el binomio presidencial por la Revolución Ciudadana para los comicios del 2025. El anuncio se dio la mañana de este sábado en Guayaquil. La Asamblea Nacional de la Revolución Ciudadana tuvo lugar en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil. Aquí se oficializó el binomio presidencial que integra a Luisa González y Diego Borja para los comicios del 2025. La ahora candidata Luisa González agradeció a la militancia y llamó a la unidad del partido. El quiteño economista y político Diego Borja, escogido como la pareja presidencial de González, en su discurso recalcó haber conocido al líder del movimiento Rafael Correa en la universidad y enfatizó su compromiso con el partido. Nombres como el de Javier Lazo Mendoza, hermano del expresidente Guillermo Lazo Mendoza, Paola Cabezas, actual asambleísta, Ricardo Patiño, exministro del correísmo, encabezan la lista para asambleístas nacionales. El evento atrajo a militantes de varias provincias
provincias como Pichincha, El Oro, Manabí, Santo Domingo, Carchi y Esmeraldas, que llegaron desde muy temprano al complejo. Estas elecciones primarias reunió a representantes del partido como Paola Pavón, prefecta de Pichincha, Marcela Guiñaga, prefecta del Guayas, y Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. El Movimiento Unidad Popular también presentó de manera formal a su binomio presidencial, siendo Jorge Escala presidente de la Unión Nacional de Educadores y la líder indígena Pacha Terán, quienes correrán por la lista número 2. Ellos se denominan el binomio de los sectores populares y mencionaron que no tienen ninguna alianza con algún partido por el momento. María José Pinto fue confirmada como la compañera de fórmula del presidente Daniel Noboa con miras a las elecciones presidenciales de febrero próximo. Su madre, Anabela Asín, encabeza el listado de precandidatos para asambleístas nacionales. Fue en un evento realizado en un hotel de Quito que la mañana de este viernes 9 de agosto, el presidente de la República, Daniel Noboa, confirmó oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales 2025. Empieza un momento desde cero, una tienda política, y nosotros debemos de sentirlo de esa manera. Porque la búsqueda de esa justicia continúa, la búsqueda de esa justicia tiene que reforzarse con una reelección. En medio del discurso se dio a conocer que María José Pinto, actual secretaria técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, buscará la vicepresidencia. Y soy una fiel creyente que el trabajo honesto y decidido nos permite cambiar vidas y crear este nuevo Ecuador que tanto queremos. Además, se reveló que la madre del presidente Daniel Noboa, Anabela Asín, vuelve al escenario político encabezando la lista de asambleístas nacionales por el partido ADN 7. Su legislador suplente será José Francisco Mansur. Consolidar una asamblea fuerte y que esté comprometida para sacar adelante a nuestro país. Que no parte con criminales, que no pretenda censurar a los ministros que están trabajando, desenmascarando corrupción. Entre los aspirantes a la asamblea también están ministros y secretarios que conforman el actual gobierno, como Nils Olsen, ministro de Turismo, Diana Jacome y Esteban Torres. El evento contó con la presencia de cientos de simpatizantes que desde los exteriores del hotel y a través de pantallas conocieron a los candidatos de ADN, mientras que en Guayaquil se realizó una concentración en los exteriores del Teatro Centro de Arte, donde se confirmaron quienes conformarán el listado de candidatos que correrán en los comicios generales del 9 de febrero del 2025. El Consejo Nacional Electoral recibió más de 100 solicitudes de veedurías para las primarias de las organizaciones políticas de cara a las elecciones generales de 2025. A la par, el organismo trabaja en la depuración del registro de movimientos y partidos, donde uno de ellos corre el riesgo de ser cancelado. Hasta este próximo 17 de agosto es la fecha límite para que 17 organizaciones políticas nacionales y 61 provinciales realicen sus elecciones primarias de cara a los comicios del 2025. En este sentido, el director de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral, Fidel Icaza, detalla que a la fecha todos los partidos han solicitado veedurías y así poder inscribir sus candidaturas. La ley básicamente establece 3 modalidades en lo que pueden ser las elecciones primarias, unas primeras llamadas abiertas, un segundo mecanismo que es las elecciones cerradas y una tercera modalidad que son las elecciones representativas. Para estas elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral también pone la lupa sobre el registro permanente de organizaciones políticas, conformado por 232 organizaciones, el mismo que ya fue depurado para este nuevo periodo con la cancelación de 53 organizaciones en todo el país, una de ellas a nivel nacional, como Mover, antes Alianza País. Esto conforme lo establece el artículo 327 del Código de la Democracia. Tienen que ver con el no haber alcanzado 3 asambleístas, no haber llegado al 4% en 2 elecciones pluripersonales consecutivas, no haber alcanzado el 8% de los alcaldes nacionales, ni al menos un concejal o concejala en el 10% de los cantones del país. Como parte de otra subregla, también se tomará en cuenta si la organización política no postula candidatos en el nivel de gobierno, y de no hacerlo se asumirá automáticamente como 0% de obtención de votos válidos. Las organizaciones políticas que no tienen este porcentaje seguramente tendrán mayor atención en estas elecciones generales. Hasta el momento, solo el Movimiento Amigo estaría con tarjeta amarilla por los resultados obtenidos en el 2023.
Este lunes 12 de agosto iniciará la audiencia preparatoria de juicio en contra de 37 procesados dentro del conocido caso Metástasis, mientras que a lo largo de esta semana una causa similar, el caso Plaga, receptará varios testimonios anticipados. Una semana después de que el juez nacional Manuel Cabrera dictó la última sentencia por procedimiento abreviado en el conocido caso Metástasis, los 37 procesados restantes, entre los que consta el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga y el exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, Pablo Ramírez, enfrentarán a la justicia a través de un procedimiento ordinario. Este lunes 12 de agosto se dará inicio a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, donde se conocerá tanto la acusación fiscal y el anuncio probatorio para cada implicado. Aunque a través de los juicios directos se dieron sentencias que van desde los 15 a 40 meses, al finalizar este juicio las condenas podrían llegar hasta los 10 años. Y mientras este proceso que investiga la corrupción en el sistema de justicia del país avanza a su siguiente etapa, un caso relacionado continúa recabando información. A lo largo de esta semana, dentro del conocido caso Plaga, se darán varias audiencias de recepción de testimonio anticipado. El martes 13 de agosto a las 9 horas se reagendó el proceso para el exfuncionario de la cárcel del Turi, Javier Raúl Armijos, quien de acuerdo a Fiscalía se aprovechó de su posición para captar a personas privadas de la libertad que estuvieran dispuestas a pagar para conseguir su liberación a través del abuso de garantías jurídicas. El 14 de agosto a las 9 horas será el turno del ex juez de Chone, Joffrey Javier Rivera, quien le concedió la libertad a 2 personas con sentencias ejecutoriadas en un caso de tráfico de migrantes y otro por abuso sexual. El 15 de agosto rendirá su testimonio el ex juez que liberó a Daniel Salcedo, Simón Osvaldo García, y el 16 de agosto el abogado Omar Jarrín Bermeo. A quien todavía no se le agenda fecha para el testimonio es al ex juez Ángel Lindao, quien presentó un escrito respecto a su estado de salud. El presidente Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 353, dispuso el traslado temporal de la vicepresidenta Verónica Abad, quien estaba trabajando como embajadora del Ecuador ante Israel, a la sede de la Embajada de Ecuador en Turquía, en la ciudad de Ankara. Noboa dio esta orden una semana después de que un comunicado de la vicepresidencia del Ecuador señalara que Abad estaba en riesgo por el conflicto bélico entre Israel y el grupo islamista de Hamas. La barcaza turca solo cubrirá el 10% del déficit de electricidad para el estiaje. Sin embargo, ante la falta de previsión, especialistas afirman que fue la solución más rápida. Abril fue el mes más seco del 2024, llegando a un déficit de 1.000 megavatios hora. Pero si este panorama se repitiera en el mes de septiembre, ¿en cuánto ayudaría a sostener la crisis el barco de generación eléctrica? Pues bien, según el especialista energético Jorge Jaramillo, a pesar de que este buque era necesario, los cálculos son bajos para lo que realmente necesita el país. Una barcaza de 100 megavatios, estaríamos hablando de que solamente suministrará el 10% del faltante. Y a nivel nacional estamos hablando que esa barcaza no representa más allá del 2%. Cifra preocupante que para Jaramillo sería razón suficiente para adquirir otra similar o de mayor capacidad. No obstante, hay ciertos puntos del acuerdo entre Ecuador y la firma turca que para el especialista sería sensato especificar. Uno de ellos, el valor del kilovatio hora, que en papeles se fijó en 14 centavos. Que tiene que sumarle adicionalmente los costos de combustible. Estaríamos hablando de generar aproximadamente entre 25 y 30 centavos el kilovatio hora, que es costoso en comparación a nuestra generación nacional. Pero más económico a los 60 centavos que en su momento le llegamos a comprar a Colombia. Así lo indica el consultor de Car Power Ship en Ecuador, Nelson Jaramillo. Este es el kilovatio más rápido que va a tener el país, es el que va a estar disponible de manera más confiable. Las otras soluciones son la construcción de plantas nuevas. Jaramillo agrega además que en cuanto a los términos del contrato también se buscaron las mejores condiciones. Una de ellas, por ejemplo, agotar al menos 2 instancias antes de llegar a un arbitraje internacional. Si en cualquier momento en la vida del contrato se rompe la ecuación contractual, el contrato tiene mecanismos de solución de controversia. El mismo que se compone de los siguientes pasos: buscar solución de la controversia de manera directa, mediación de Procuraduría General del Estado. En el caso de no encontrar solución, las partes pueden acordar ir a un arbitraje internacional, con sede en Londres y bajo las leyes de Inglaterra.